Yo quiero en lo adelante recrear cómo fue que ocurrieron las cosas en Ucrania, cómo es que se llegó a la situación que actualmente prevalece ahí. Permítame antes decir que tal y como recomendaba Kissinger, Estados Unidos se dedicó a crearle lo que él en diplomacia, en el libro Diplomacia, denomina contrapeso. Y construyó bases militares en antiguas repúblicas soviéticas, como el caso de Georgia, Uzbekistán y Kirguistán. Ahí hay bases militares de los Estados Unidos. Pero además de eso, se incorporó a la OTAN a países como Estonia, Letonia y Lituania, las tres repúblicas bálticas, a Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia y Albania en Europa del Este. Es decir, se amplió el poderío militar de la OTAN. Y la explicación de por qué se daba ese paso cuando había ya desaparecido el bloque socialista está asociado precisamente con esa realidad que describe Kissinger en el libro ya citado. Bueno, ¿cómo es? Faltaba, naturalmente, para completar el cerco militar, lo que faltaba era Ucrania. Ahora, ¿cómo fue que ocurrieron las cosas ahí? Yo escribí en el 2014 un trabajo, un artículo periodístico titulado La batalla por Ucrania. Escribí una serie de trabajos sobre lo que se estaba produciendo ahí en esa zona. Y uno de esos trabajos es precisamente este, en el cual me apoyo como punto de partida de una información que leí en el diario El País de España, publicado el 29 del mes de marzo, calzado con la firma de la periodista Andrea Ricci. Andrea Ricci titula su crónica Rusia gana a la UE, la Unión Europea, la batalla de Ucrania. Y dice lo siguiente: Rusia ganó la batalla por Ucrania que se ha librado en estos días en la cumbre de Vilna, la capital de Lituania, dedicada a la relación de la Unión Europea con sus vecinos del este. Los dirigentes de la UE se emplearon a fondo en negociaciones de última hora para reanimar el proceso de acercamiento de Kiev a los 28, en ese entonces eran 28, pero fracasaron. El Kremlin celebró este viernes una victoria política mayúscula al haber evitado, al menos de momento, que el importante país vecino se anclara en la órbita del oeste. Sigue diciendo la crónica. El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, no reculó y reafirmó su decisión de congelar la firma de un acuerdo de asociación política e integración económica con la Unión, que estaba prevista aquí en Vilna. Kiev reclamó a Bruselas mayores ayudas y garantías para capear el temporal de su crisis económica, de las probables represalias comerciales y energéticas de Moscú y de los costes de adaptación de la producción ucrania a los estándares de la UE. Yanukovych también pedía renegociar el futuro de Ucrania en una mesa tripartita en la que participara también Rusia. Los 28 tampoco estuvieron dispuestos a satisfacer la petición de Kiev. No se puede pedir dinero para firmar un acuerdo de asociación. No pagaremos, declaró el presidente francés François Hollande. Esto no es un bazar, exclamó Carl Bildt, ministro de Exteriores sueco y padre espiritual del proceso de asociación oriental.
La crónica es un poco más larga, pero para los fines de este análisis yo la dejo ahí. Yo creo que eso retrata muy bien cómo fue que comenzó la cosa. Porque fíjense que se estaban celebrando conversaciones con Yanukovych. La idea era que se produjera esa asociación. Ucrania tenía graves problemas económicos, debía enfrentar vencimientos de su deuda por 17.000 millones de pesos al año siguiente, y eso era un gran problema. Yanukovych le dice, bueno, pero si ustedes quieren que nosotros hagamos una asociación, ustedes tienen que darme más facilidades. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo problemas económicos, mis exportaciones en un 40% van al mercado ruso. Rusia me está ahora mismo pagando importantes sumas de dinero por su presencia militar en la zona de Sebastopol, por la flota del Mar Negro, y me está proponiendo que emita bonos por 15.000 millones y ellos me iban a dar los restantes en un acuerdo para reducir a la mitad el precio del gas que me están suministrando. Ustedes lo que me están ofreciendo a mí no me da la garantía de que yo pueda realmente sortear un problema con Rusia, país con el que tengo una tremenda dependencia. El sacrificio que le estaban pidiendo a Yanukovych era algo realmente inaceptable, porque no es verdad que iba a poder resistir la embestida de Rusia. Siempre Ucrania hasta ese momento jugó a entenderse tanto con Occidente como con Rusia y se mantenía ahí en el medio. Porque cuando hay todas estas presiones por intereses geopolíticos, hay que saberse manejar para no sacrificarse, para que no te sacrifiquen a ti. Bueno, pues el asunto es que unos meses después se produjo el Maidán, aquella revuelta en Kiev que produjo la salida de Yanukovych del poder. Y en ese momento él era un interlocutor válido, como en la crónica se puede apreciar. Él no era el dictador, que después lo acusaron. Él no era el prorruso ciego, de lo que también lo acusaron. Y el abusador, violador de los derechos humanos. Él no era nada de eso. Esas acusaciones se producen después cuando fracasan esas negociaciones. Que por cierto, quien jugó un rol determinante en la salida del poder de Yanukovych y la organización de todo eso fue una señora que ahora acaba de ser designada en un puesto importante en la administración del presidente Joe Biden, cuyas conversaciones, cuyas maniobras por teléfono incluso fueron grabadas, y eso se dio a conocer al mundo. Entonces, Yanukovych es desplazado del poder. ¿Y qué ocurre? Bueno, que ahí comienzan entonces las tensiones. Rusia, los rusófilos de la zona de Crimea y Sebastopol convocaron una especie de referéndum. Y ahí mayoritariamente la población ahí es aplastantemente rusófila, de origen ruso. Se hizo una consulta y ellos aprobaron la reincorporación de Crimea al territorio ruso. Y luego se produjeron tensiones entre Kiev y la región, la denominada región de Donbass, que es la parte este de Ucrania. Ahí el Donbass está compuesto por dos grandes ciudades, que son Donetsk y Lugansk. Lugansk está en la parte noroeste y Lugansk en la parte sureste. Y ahí la mayoría, estamos hablando de una población de más de 6 millones de habitantes, también son rusófilos, y pues comenzó entonces un escarceo porque esa población reclamaba también independencia. Se produjo la guerra y cuando un año y tanto después, casi un año después, los rusófilos del Donbass se hicieron con una ciudad que tenía una importantísima importancia estratégica, valga la redundancia,
que era una ciudad que estaba en el medio de Donetsk y Lugansk y que era importante para la comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. Entonces, que se vio claramente hacia dónde era que se inclinaba la cosa y la posibilidad de una guerra total. Entonces se metieron Francia y se metieron los alemanes y forzaron un acuerdo que fue el acuerdo de Minsk II, mediante el cual se logró un cese al fuego. Se decidió que eran 13 puntos. Ahora, lo más importante es el cese al fuego y la conformación, la conversión en zonas con amplia autonomía del Donbass. Entonces, como consecuencia de esa guerra, Ucrania perdió Crimea, Sebastopol incluido, y también perdió influencia en la zona del Donbass. Y se vio privado de las facilidades económicas que tenía como consecuencia de la presencia en lo que era su territorio de la flota rusa del Mar Negro. Se vio privada de todo eso. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de ese intento de acercar a Ucrania a los intereses de Occidente. ¿Por qué se mete Alemania y por qué se mete Francia en el asunto para negociar un acuerdo de paz? Primero, por el asunto de que era el momento en el que estaba en un punto crítico el problema de los refugiados, cuando estaban llegando de forma masiva refugiados desde el Oriente Medio y desde el norte de África, desde Libia, que estaba en una situación sumamente complicada. Y sumarle eso a una guerra en el corazón de Europa era un verdadero peligro, porque eso también podía generar nuevas estampidas de refugiados hacia distintos países europeos. Pero además de eso, Alemania, a los países europeos no le convenía ese problema por su consecuencia. En el caso de Alemania, el proyecto del Nord Stream y además de eso el suministro de gas, porque el proyecto Nord Stream 2 es una ampliación de un gasoducto que ya existe. Es decir, Europa tiene una gran dependencia del gas ruso y todo esto realmente pesa. Y ese es el problema. Ahora, con estas maniobras, Estados Unidos pretende meter nuevamente presión ahí y entonces forzar, generar fidelidad a sus posiciones en el marco de esta batalla que se está librando fundamentalmente con China y en la que Rusia es un elemento también importante. Naturalmente yo ahí no entiendo muy bien, ya lo vimos en el caso, ¿por qué Kissinger entiende que es importante la política de contención de Rusia? Pero en un momento en el que el principal competidor es China, que se prevé que para el 2028 ya pueda superar a Estados Unidos como gran superpotencia económica en el mundo, usted forzar una alianza entre dos países del tipo continental, como dice Henry Kissinger, es realmente buscarse un problema mayor, un problema bastante grave. Y yo creo honestamente que ahí hay un asunto que para Estados Unidos, en el marco de esta competencia, es un asunto sumamente grave. El señor Joe Biden le ha dado un nuevo giro. Ustedes recuerdan, Donald Trump era partidario de un entendimiento con Rusia. Lo intentó. Quiso conseguir eso. Le resultó muy difícil. Pero trató de entenderse con Rusia. Porque entendía que le convenía.
y con el advenimiento, con la llegada de Biden a la Casa Blanca, la política cambia radicalmente. Y uno de los objetivos es precisamente el de meterle presión a Rusia en la forma en que lo está haciendo, y yo creo que eso explica en parte lo que estamos viendo. Y eso permite más o menos calcular qué es lo que viene, cómo vienen las cosas, a pesar de que hubo una conversación el martes pasado entre Biden y Putin, una propuesta de producir un encuentro en un país, en un tercer país. Putin le dijo, vamos a tener una conversación abierta que pueda estar, de la que todo el mundo pueda ser testigo. Es decir, casi está retando al presidente Biden a un debate, y la Casa Blanca no aceptó, porque lógicamente colocarse en ese terreno no le conviene. Pero yo creo que todo esto es lo que explica el accionar de Estados Unidos, la reacción de Rusia, y más o menos permite prever cómo es que vendrán las cosas en lo adelante. Terminamos aquí, nos vemos mañana si Dios lo permite.